Buenos días a todos, qué bueno verles, bienvenidos los que nos estén visitando esta preciosa mañana que el Señor nos regala esta oportunidad de honrarle, de bendecirle, de conocer más de su presencia, de su palabra. Hemos estado hablando acerca del libro de Éxodo, todo lo que sucedió en aquella salida de Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y luego salen de allá de Egipto, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo la semana pasada, ¿qué estuvimos viendo? ¿Alguien se acuerda? El proceso, ¿verdad? Los procesos en los que pasamos, el proceso en el que pasó el pueblo, el proceso que nosotros vivimos en algún determinado momento. Hoy quiero hablarles, ¿verdad?, acerca del camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Verdad? Cuando vamos a salir, cuando vamos de un lugar a otro, cuando vamos a viajar, muchas veces elegimos qué camino tomar. Antes, cuando todo era de memoria, cuando mirábamos los mapas, podríamos ver qué camino nos convenía más. Hoy día, ¿verdad?, con la tecnología, cuando tenemos el GPS, nos da diferentes opciones. Nos da opción A, opción B, quieres pagar casetas, no quieres pagar, y ahí nos da las diferentes opciones. Si tomas esta opción, son 10 minutos más, son 5 minutos más, y a veces en el camino puedes cortar, ¿verdad?, camino y te ahorras 5 minutos. Entonces, siempre hay opciones de tomar los caminos correctos. En la historia que estamos aprendiendo, el pueblo de Israel, de alguna manera, Dios, de varias formas, Dios había obrado y Dios lo había sacado por fin. Por fin son libres. El viernes estuvimos viendo cómo ellos celebraron la Pascua por fe, cómo ellos creyeron que Dios los sacaría de aquel lugar y que ahora ellos serían completamente libres para ir a adorar a Dios y seguir el rumbo, ¿verdad?, que Dios les tenía a ellos. Ahora, viene el momento, ¿verdad? Interesante es poder ver que ellos no tenían un mapa por donde se iban a ir. Dios no les había dicho absolutamente nada todavía, sino solo les había prometido que los iba a sacar y los iba a llevar a un lugar muy, muy bendecido. Ahora, cuando después de la muerte del primogénito, entonces todos están a la expectativa qué va a pasar, y viene Faraón. Eso fue donde nos quedamos el viernes. Faraón viene y dice, ¿saben qué? Váyanse, ya váyanse, desaparezcan de aquí, ya no los quiero ver más, ¿verdad? Y si necesitan algo, les dijo al pueblo, denle lo que quiera, pero que se vayan, porque son, ¿verdad?, solo lo que tenían eran cosas malas que le habían pasado, 10 plagas terribles que habían sufrido. Estaban cansados, estaban desgastados con la muerte del primogénito, estaban de luto. Y en aquel momento preciso, entonces el pueblo dice, bueno, aprovechemos, agarremos todo lo que podamos y vámonos. Y se fueron. Y Dios empieza a dirigir al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál era la ruta apropiada para poder tomar? Entonces, cuando salen en ese peregrinaje desde la salida de Egipto y se van hasta las cercanías ¿verdad?, se podían ir, había un espacio grande entre lo que era Egipto, el Jordán, ¿verdad? Y había muchos lugares. Por ahí está cierto golfo que se llama el Golfo de Suez. También está el Golfo de Acaba, y hay varios lugares, y que esto se extiende hasta el mar Muerto. Pero es interesante que Dios elige el camino a los ojos humanos el más complicado. Ahora Dios lleva al pueblo, ¿verdad?, y lo lleva, y en vez de ir en caminos que podrían pasar por donde estaban los filisteos y seguir avanzando, en vez de eso, lo que sucede es que Dios los lleva por cierto camino y van a dar al Mar Rojo, y van a dar al mar. Y ahora ellos, imagínense que
pongámoslo de esta manera, aquí está el mar, aquí está Egipto, ¿verdad? Ellos están saliendo de Egipto y ellos van hacia allá, hacia la puerta, es hacia el lugar donde ellos al lugar donde van a llegar. Y entonces al salir de aquí, ellos agarran, ¿verdad? Y la dirección que los está mandando Dios es en esta dirección, Y ellos van avanzando y van en esa dirección. Recuerde que ya los egipcios los habían dejado salir, ya no había ningún problema, ellos iban tranquilos y Dios les dice, ok, te vas a ir por aquí, Moisés. Y cuando llegan por acá, cerca del mar, estaban yendo en otra dirección, después hay puro desierto. Ahora cuando está aquí, ellos acampan y dicen, bueno, tranquilo, pueden acampar ahí, no se preocupen. Y vienen y acampan. Pero, ¿qué está pasando en Egipto? En Egipto los líderes están reaccionando y están diciendo todo el trabajo duro que se ha hecho hasta el día de hoy, ¿quiénes lo hacían? Los israelitas. Y ahora se nos fue la gente que estaba haciendo todo el trabajo pesado. ¿Y quién lo va a hacer ahora? Pues quién más que ellos, ¿no? Y empiezan y vienen a reunirse con el rey. Dice, señor rey, ya te diste cuenta del error que hemos cometido de dejar ir a esta gente. Y ya el rey ya empieza a pensar de otra manera. Dice, cierto, ¿saben qué? Vamos y armémonos y todos vamos a ir a buscar, ¿verdad? Y los vamos a alcanzar y, ¿verdad? Que regresen otra vez, que no se vayan. Y empiezan a armarse, hermanos, y empiezan a todo lo que ellos tenían, con lo que contaban, y se viene ese ejército. Ahora está viniendo este ejército tras el pueblo de Israel. Aquellos que habían quedado libres, ahora están en riesgo. En Éxodo capítulo 13, verso 17, vamos a estar viendo qué dice la palabra del Señor. Éxodo 13, 17. Y ahí dice y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, Dios los llevó por el camino de la tierra, Dios no los llevó por la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Y esta es la razón, por lo que Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, si lo primero que iban a encontrar era guerra, van a decir, no, pues mejor no me quedo allá, ¿verdad? Me regreso mejor a Egipto. Y entonces, más hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, ¿verdad? Con todo lo que le quitaron a los egipcios. Y tomó también consigo Moisés los huesos de José. Esa era la promesa que le habían hecho, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y huiréis, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, imagínense. Y Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para que alumbrase, a fin que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube que iba delante de ellos. Pero ahora que ellos estaban felices, todo estaba bonito, pero ahora se complican las cosas. No sé si a usted le ha pasado. Cuando hay algo bonito que empieza a suceder, ya las cosas ya cambiaron, ya ¿verdad? Hay salida y usted encuentra que ya hay una opción para usted y de repente las cosas se complican. Y de repente todo cambia. ¿Qué pasó? Pues ya todo iba bonito, no estábamos alegres que habíamos salido. Ahora viene una mala noticia para los israelitas. Y viene alguien y dice, allá atrás vienen ya, ¿verdad? Los egipcios vienen tras nosotros. Imagino que, ¿verdad? Alguien vio de lejos el polvo quizás que causaba aquella gente que venía a caballo, aquellos miles que venían. Y entonces ahora dicen, ahora vienen tras nosotros, ¿qué vamos a hacer?
¿Se acuerda qué tenían enfrente? Tenían el mar. ¿Qué hacemos? No podemos seguir porque está el mar y no podemos regresar porque nos entregaríamos. No podemos pelear contra este gran ejército. Mira, hermano, dice la palabra del Señor que cuando ellos se estaban acercando en el capítulo 14, en el capítulo 14, verso 10, dice que cuando Faraón se estaba acercando, los hijos de Israel alzaron sus ojos y entonces empieza esta complicación. Y ahora Moisés dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Mire, si usted buscaba un texto para memorizarse, este está buenísimo, ¿no? Y Jehová dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros. No tengas miedo. ¿Sabe, amada iglesia? Esta palabra también es para cada uno de nosotros. Dios nos habla, Dios nos dice: no tengas miedo, no tengas temor, no tengas temor. Más bien miren la salvación del Señor, estén firmes, no salgan corriendo. Hermanos, ¿qué pasa normalmente cuando nosotros tenemos temor? ¿Qué pasa cuando nos asustamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hace un niño? Pensemos en un niño, ¿verdad? Para echarle la bronca a los niños. ¿Qué hace un niño cuando ve un perro que lo quiere morder? ¿Qué es lo que hace el niño? Sale corriendo, ¿no? Y ahí ese temor, y el perro, que tal vez el perro no le va a hacer nada, si se queda tranquilo, quizás no le va a hacer nada, ¿no? Pero ya al verlo corriendo, pues ya se anima más, ¿no? Y lo sigue y hasta lo puede morder. Y mire el consejo que nos está dando la palabra a nosotros también. El consejo que Moisés le da a su pueblo, ver al pueblo que está guiando, y le está diciendo: no tengan temor, no tengan miedo, estén firmes, firmes en lo que creen, firmes en la decisión que tomaron, firmes, que esa convicción esté al 100%. ¿Qué hay de nuestras convicciones? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Qué hay de nuestras convicciones? Muchas veces, ¿verdad? Somos así, mire, hermanos, vamos para arriba, para abajo, y así estamos. Hoy sí, hoy estamos con todo, y mañana ni quiere levantarse para ir a la iglesia. Necesitamos estar firmes. Muchas veces, hermanos, jugamos a ser cristianos. Hoy sí soy cristiano, hoy sí voy a la iglesia. El otro domingo, no, hoy ya no, ¿no? Pero el consejo es: estén firmes, firmes, y Dios va a hacer grandes cosas. Y mira, hermanos, me llamó bastante la atención, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando alrededor del pueblo de Israel. Entonces, miramos, hermanos, que después de eso, dice también Moisés: Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Mire, hermano, qué bonito poder creer que el Señor va a pelear por nosotros, y entonces, y que nosotros podamos estar tranquilos. Él peleará por nosotros. Y lo vemos una y otra vez que esa palabra se repite. Él es el que pelea por nosotros, que nosotros estemos tranquilos. Pero ¿sabe qué cuesta estar tranquilos? Cuesta estar quietos delante de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. ¿Alguna vez usted ha tratado de ayudar a Dios? Y entonces no suceden las cosas, pues hagámoslo de esta manera. Pues no, pues como que no veo las cosas, pues vamos y empezamos a hacer las cosas. Pero ahora el pueblo de Israel tenía que confiar, tenía que seguir las instrucciones que Dios le había dado. Y entonces Jehová dijo a Moisés, imagínense, después que pasó todo eso, pues el pueblo empezó a clamar. Moisés había dicho: el Señor va a hacer grandes cosas.
Y ahora Moisés, mire esto interesante, Moisés empieza a clamar. Qué interesante. Moisés tenía fe, Moisés creía en Dios, pero también Moisés tenía una humanidad. Y en esa humanidad en algún momento nos sentimos, hermanos, asustados. Y ahora ese es el momento en donde está ahí y Moisés no haya, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y empieza, Señor, ayúdanos. Y empieza a clamar al Señor. Y el Señor le dice a Moisés, ¿por qué estás clamando de esa manera? ¿Por qué estás, verdad, clamando? Me imagino que estaba desesperado Moisés, ¿no? Por un lado le decía al pueblo, hey, tranquilos, todo va a estar bien. Dios va a hacer grandes cosas en medio de nosotros. Pero por el otro lado, Moisés estaba, ¿verdad?, también preocupado. Señor, por favor, ¿verdad? Ayúdame, no me dejes, Señor. Y ahí es donde el Señor le dice, ¿por qué clamas? Di a los hijos de Israel que marchen. Esto está interesante. Ahora, otro paso de fe. Si usted se da cuenta, todo el proceso que está pasando el pueblo de Israel requiere fe, requiere creerle al Señor. Mira, hermano, lo que nosotros caminamos por fe, ¿cierto? No por vista. Por fe y no por vista. A veces nos confundimos, ¿verdad? Porque pensamos, bueno, si es por fe y no por vista, quiere decir que no me miren. No es para yo gloriarme, que bueno soy. Bueno, miremoslo de otra manera. Miremoslo de otra manera. Por fe y no por vista, y no por lo que vemos. No sé si me estoy explicando. Porque una cosa es decirle, hermanos, vamos a comer, y ahí está toda la comida, y usted está mirando la comida. Y ¿verdad? Ese es por vista, porque usted lo está viendo. Pero otra cosa es decirle por fe, hermano, Dios va a proveer comida el día de hoy. No sé cómo, pero Dios va a proveer. Y usted no lo está mirando. No es por vista, porque usted no lo está viendo, es por fe. Y esa era la manera que estaba trabajando, que estaba caminando el pueblo de Israel. No estaba viendo, hermano, nada. O sea, estaba viendo el mar, seguía ahí. Los otros venían atrás y venían rápido. Y mira, hermano, es interesante todo lo que está pasando, porque ahora ellos debían de marchar. Ellos debían de seguir hacia adelante. Y entonces cuando ellos, ¿verdad? Cuando venían los egipcios, y ahora, esto está tremendo. Yo me pregunté muchas veces esto, ¿verdad? ¿Cómo es que los egipcios vienen allá, los israelitas están aquí, tienen niños, hay mujeres, hay ovejas, ¿verdad? Hay cabras, hay quizás habían, ¿verdad? De todos los animales pequeños. ¿Cómo iba a caminar? O sea, venía un ejército con caballos y aquí venían personas de diferentes edades y todo el asunto que iban caminando despacio. Los podían alcanzar rápido, ¿no cree? Pero ¿sabe qué pasó? Dice la palabra del Señor que entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, estoy en el verso 20, si me siguen por ahí, estoy en el verso 20, dice que iba una nube. Mire esto, está interesante. Iba una nube y niebla para ellos, y alumbraba a Israel de noche y a toda la congregación, y nunca se acercaron los unos a los otros. Mire, unos traían niebla, unos no podían ver el camino. Mire lo que Dios estaba haciendo, mientras otros estaban siendo iluminados, ¿verdad? Y para el camino estaba siendo iluminado. No sé si a usted le ha sucedido alguna vez, hace unos años íbamos a unos bautismos, íbamos para el lago, y entonces habían pronósticos de lluvia, esos los pronósticos fuertes de lluvia, y en medio de esos pronósticos de lluvia, ¿verdad? Nosotros nos fuimos, bueno, tal vez va a pasar luego, qué sé yo, ¿verdad? Y nos fuimos. Interesante cuando íbamos, ¿verdad? Aquí, este lado de aquí estaba oscuro, se miraba oscuro y que había tormenta, empezó a llover y nos fuimos, seguimos el camino.
Cuando íbamos a medio camino empezó a aclararse. Pues mire, cuando íbamos ya acercándonos más, allá había sol. Y podíamos ver la diferencia. No sé si usted ha visto en algún momento, ¿verdad?, experimentado eso. Que en un lado está la lluvia, está fuerte y que, ¿verdad?, está oscuro, pero en otro lado hay sol. Algo similar le estaba pasando a los israelitas. Donde venían los egipcios había una niebla tremenda que no los dejaba avanzar. En tiempo de nieve muchas veces experimentamos esa niebla, ¿verdad?, que se cierra, que cuando manejamos no se puede avanzar porque lo que se mira es de aquí a donde está la primera línea de sillas y no se ve más lejos. Y entonces usted no puede ir rápido, ¿verdad?, tiene que ir despacio. Algo así le pasó a aquel pueblo. Mire, los egipcios no miraban el camino, tenían que ir lento y eso les da tiempo al pueblo de Israel. Y ahora les dice el Señor, les dice, ahora marchen. Estaba el mar, pero está el mar. ¿Sabe que hay cosas que Dios nos dice que hagamos que a veces para nosotros dice, pero ¿cómo va a ser eso? Pero eso no es posible que suceda. En mi mentalidad, en mi humanidad, no es posible que esto suceda. Y entonces el Señor, ¿verdad?, le dice que ellos debían de marchar hacia aquel lugar. Y después entonces le dice que utilice aquella vara que él tenía. Entonces extendió Moisés su mano sobre el mar, voy en el verso 21, e hizo Jehová que el mar se retirase, ¿verdad?, por un recio viento oriental que vino aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los israelitas, entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a un lado, a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios seguían. Mire, interesante, me imagino cómo sucedió aquel momento, hermanos, en donde el pueblo va y ahora el pueblo le dice, marchen, ustedes van hacia adelante. Ahora tenía que ser por fe. Por fe ellos tenían que marchar. Primero les dijo Dios que iban a hacer, empezaron a marchar. Ahora le dice a Moisés, utiliza la vara. Y va con la vara y el mar se abre, viene un viento. Mire cómo Dios utiliza la naturaleza y de una vez dice, ¿cómo? No dice que solamente se abrió y pasó en seco, a veces solo eso sabemos. Pero ahí está diciendo específicamente que Dios envió un viento fuerte y ese viento hizo que se abriera el agua. Si usted en algún momento le ha puesto aire donde hay agua, ¿verdad?, que el viento aparta el agua. Mire cómo Dios utiliza todo esto, hermanos. Y ahora ellos pueden marchar y pueden seguir el camino y pasar en seco. Todo esto que está pasando no lo podían ver los egipcios. Había una neblina que estaba cubriendo la visibilidad de los egipcios. Los egipcios solo lo que miraron fue el camino y siguieron el camino. Interesante, hermano, que esto dio tiempo. Quizás la distancia era corta porque ellos podían ver que venían los egipcios. Pero sabe que Dios les dio el tiempo propicio para que ellos cruzaran en seco. Y una vez ellos cruzan el mar y ahora están el otro lado en seco, están todos. Y aquellos vienen, ¿no? Y aquellas tortugas vienen atrás, siguiéndolos, ¿no? ¿Por qué venían despacio? ¿Se me perdieron? Por la neblina que había. Ellos no podían avanzar, tenían que ir despacito, ¿verdad? Pero ahora los israelitas están allá y ahora le dice, ¿y ahora qué va a pasar? Pues ahora, ¿verdad?, otra vez con la vara, se cierra el agua y se quedan todos ahí, mueren todos ahogados. Recuerde, lo primero que le había dicho a Moisés, estos nunca más los van a volver a ver. Mire, qué fe, qué convicción de lo que Dios iba a hacer. Hermanos, y cuando llegan allá al otro lado, hermanos, después que ellos han cruzado todo el mar y han pasado unas situaciones difíciles, pero ahora ellos están completamente libres. Pasaron al otro lado.
Entonces, dice el capítulo 15, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es el Dios que yo alabaré. Dios es mi Padre y yo le enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. No sé si recuerda aquel canto. Estoy en el verso 4, capítulo 15, verso 4. Entonces, no sé si usted se recuerda este canto que muchas veces nosotros lo tenemos y dice: echó a la mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo y los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedras. Mire, hermano, cuando todo esto está pasando, ahora hay un canto. Y mire, hermanos, todos empiezan, y ahí mismo en el pasaje más adelante encontramos, ¿verdad? Que María agarró el pandero y empezó a danzar, empezó a gozarse, a alegrarse. Había alegría en su corazón. Habían sido liberados por completos. Ese ejército se había quedado atrás. Los había eliminado completamente el Señor. Y ahora ellos podían seguir adelante. Ahora era el tiempo, ¿verdad?, en donde ellos estaban completamente libres para seguir buscando, ¿verdad?, la dirección del Señor. Pero mire, hermanos, esto es muy interesante. ¿Qué podemos aprender de la palabra del Señor el día de hoy? Número 1, que el Señor sabe cuál es el camino correcto para cada uno de nosotros. Él sabe cuál es el camino correcto. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12, Proverbios 14, 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos o rectos, pero al final conducen a la muerte. Pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Yo creo que puedo hacerlo de esta manera. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y nos formamos nuestro camino. Esto es lo que yo creo que es bueno para mí. Otra vez, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Me gustó otros textos que están relacionados con los caminos, con los pensamientos. Isaías capítulo 55, verso 8. Isaías 55, 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Qué interesante poder ver cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son los caminos que nosotros queremos y cuáles son los caminos que el Señor quiere. Mira, hermano, es difícil soltar el timón. Es difícil soltar el timón y dejar que Dios conduzca. Me imagino, ¿verdad?, que quizás usted ha visto, no sé si alguno de ustedes tienen un carro de esos que se estacionan solos, ¿verdad?, que usted lo pone así. Yo lo he visto, ¿verdad?, no lo tengo, pero se pone así el carro y deja, y el carro, ¿ha visto eso? Y el carro boom, viene y se estaciona solo. Qué difícil será la primera vez de soltar el timón y dejar que el carro solito se venga para atrás y solito se estacione, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener el control. No sé si a usted le ha pasado cuando va a aquellas ¿cómo se llaman? Las montañas rusas, aunque sea pequeña, en esas ruedas donde usted se sube
¿Qué pasa? Que usted quiere ir en una dirección, ¿no? Y boom, eso va en otra dirección y usted siente que perdió el control porque usted no sabe para dónde va a ir. ¿Sabe que eso pasa muchas veces en nuestras vidas? Nosotros estamos acostumbrados a tener el control. No queremos perder el control. Y mire, y le tengo una mala noticia. Y cada vez que los años van pasando, peor es el asunto todavía. Porque más queremos tener el control. No queremos soltar el control. Mira, busca a Dios. Sí, ya voy a buscar a Dios. Ya fui el domingo. ¿Qué más buscar? Ya lo estoy buscando. Mis caminos. Pero mira, créele al Señor. Sí, ya le creí de esta manera. Mis caminos. ¿Cuáles son sus? ¿Ha pensado? ¿En qué caminos estoy caminando? ¿Estoy siguiendo los caminos de Dios o estoy siguiendo mis propios caminos? Siempre queremos hacer nosotros las cosas a mi manera, a mi forma de hacerlo. Y mire, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin, ¿verdad?, que esperan. Para llegar al fin que queremos, es necesario seguir los caminos que el Señor tiene. Porque en esos pensamientos que el Señor tiene, también tiene el camino para cada uno de nosotros. ¿Qué aprendemos de la palabra entonces? Primero, que Dios sabe cuál es el camino correcto. Sigamos el camino que Dios nos ha trazado. Segundo, no cuestionemos la voluntad de Dios. Esto es muy importante, hermano. No cuestionemos la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros estamos ahí cuestionando cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que el Señor quiere. Y lo cuestionamos de una y de otra manera, ¿verdad? Dios nos habla de una forma y nosotros insistimos, Señor, pero de esta manera. No cuestionemos la voluntad de Dios. ¿De qué manera nosotros cuestionamos la voluntad de Dios? ¿De qué manera? Mire, muchas veces nosotros cuestionamos. Hay dos cosas que son interesantes separar, muy interesantes separar, ¿no? La voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, se encuentra ¿en dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. No algo de manipulación, eso es otra cosa. No, es que mira, que dice el Señor, que me dijo que hagas esto. Por ahí es otro asunto, ¿no? Lo que yo quiero decirle es que sigamos la palabra del Señor. Que no cuestionemos lo que dice en la palabra, la dirección que Dios nos está llevando. Si en la palabra dice blanco, es blanco, hermano, ya, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Entonces, lo primero es, no cuestione la voluntad de Dios, siga la voluntad de Dios. Esta es la voluntad que no falla de Dios. Entonces, lo tercero sería ser agradecido. Sea agradecido de lo que Dios lo está hablando a su vida. Sea agradecido, hermano, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire, pasamos diferentes circunstancias, pasamos diferentes situaciones y muchas veces no somos agradecidos. Mire, Moisés hasta un canto hizo. Moisés hasta estaba cantando, estaba celebrando, ¿verdad?, lo que Dios había hecho, y había gratitud en la vida, en el corazón de Moisés. ¿Cuántas cosas Dios nos ha hecho en nuestras vidas? ¿Sabe que cuando venimos el día domingo debemos de venir con un corazón agradecido delante del Señor? Con un corazón lleno de gratitud y alabar y exaltar al Señor por lo que Él, primero por lo que Él es, adoramos al Señor, pero segundo lo alabamos por lo que Él ha hecho en cada vida, por lo que Él ha hecho, hermanos, en nosotros. En la semana hemos tenido, ¿verdad?, trabajo, gracias al Señor por ese trabajo. Hemos tenido salud, gracias al Señor por la salud. Hemos tenido comida, Señor, gracias por la comida. Hemos tenido transporte, hemos tenido vivienda.
¿Qué más el Señor nos ha dado? Mire, hermano, cuando nosotros vemos las bendiciones del Señor, eso debe de transformar nuestro corazón en pasivo a activo. Un corazón expresivo, un corazón que le diga: Señor, gracias, porque he pasado el mar. ¿Cuántos han pasado el mar? ¿Para cuántos el Señor ha abierto el mar y ha pasado el mar en seco? Y cuando mira hacia atrás dice que el Señor me ha liberado, el Señor ha hecho esto, el Señor ha hecho maravillas en mi vida, en mi familia. Esa es la actitud que nosotros debemos de mantener delante del Señor. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón en este día? En esta mañana que el Señor nos da esta oportunidad. ¿Dónde está usted en su trayectoria? ¿En dónde está? ¿Está antes del mar? Ya salió de Egipto, pero ahora está frente al mar. ¿Qué hago, Señor, con esta situación que estoy viviendo? Solamente creerle al Señor, que Él está en control y que hará grandes cosas. Y segundo, actuar. Qué interesante. Moisés le dice al pueblo: créanle al Señor, el Señor los va a liberar, el Señor va a hacer esto. Que haya convicción en cada uno de ustedes. Pero sabe que esa convicción le dice, cuando viene Moisés: ¿y ahora qué hago? Y le dice: ahora actúa. Si pudieran venir los de la alabanza, me gustaría. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer eso, si nosotros, hermanos, lo primero, ¿verdad?, creer, pero lo segundo, actuar, porque ahora le dicen a Moisés: Señor, ¿qué hago, Señor? Moisés está asustado, hermano. Para mí que Moisés está también asustado. O sea, creía que el Señor iba a hacer algo, pero no había exactamente lo que el Señor podía, que el Señor iba a hacer. Porque, hermanos, mírelo de esta manera. Nunca había visto Moisés nunca había visto abrir el mar en dos partes. Nunca lo había visto. Había hecho ¿verdad?, que si hubiera hecho la vara una culebra, una serpiente ahí, sí, eso lo había hecho. Y qué bonito eso que había hecho. Y muchas cosas que habían sucedido. Pero en medio de todo eso que había sucedido, hermanos, es ahí donde en medio de todo esto que está pasando, ahora viene algo extraordinario, y cuando pone aquella vara se abre el mar. ¿Qué le quiero decir eso? ¿Podrían cantar la última canción que cantaron hoy? Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que la situación que usted esté pasando, quizás no la ha pasado antes. Quizás usted está pasando una situación única en su vida. Usted esto no lo ha experimentado, porque es bonito cuando le ha dado gripe. ¿Cuánto les ha dado gripe? Y sabe que a la semana usted ya está mejor, ¿cierto? Si mucho 2 semanas, ¿no? Si es de esas fuertes, 2 semanas. Pero ya a las 2 semanas usted ya está tranquilo, ya está bien. Y cuando le da gripe, usted está preocupado, así como: ¿y ahora qué tal si me muero? ¿Verdad que no? Es una gripe, ¿no? Es una gripe, va a ir pasando poco a poco, porque usted ya lo ha vivido. Pero cuando usted no lo ha vivido, usted dice: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Se acuerda cuando empezó el COVID por primera vez? Nunca lo habíamos experimentado. Póngase de pie. Nunca lo habíamos experimentado. Y como no lo habíamos experimentado, había temor, había miedo. ¿Qué va a pasar?